Quisiera explicarles la idea. Eh, Huelga decir lo que nos espera, ¿no? Pero no sabemos estrictamente qué nos espera en términos de las amenazas del presidente Trump sobre todo el mundo, ¿no? Pero me interesa particularmente que empecemos a debatir desde el posgrado de economía qué alternativas y escenarios se nos pueden presentar. Y la idea de esta primera sesión es abrir una conversación. Cuando decimos conversación es que también nuestros especialistas convoquen a ustedes a pensar, a conversar, a discutir, ¿no? Y entusiasmarse por ver esto como quizá un tema que les puede interesar para investigar en tiempo real lo que está ocurriendo. Este primer conversatorio es un poco una respuesta y yo agradezco mucho a los participantes, a Fabiola, que es nuestra coordinadora del campo de conocimiento de economía internacional, la generosidad de coordinar este conversatorio, pero también a nuestros colegas, ¿no? El doctor Enrique Dussel, quizá ustedes lo conocen. Enrique coordina el Centro de Estudios China-México, que está inscrito precisamente en la Facultad de Economía. Han oído hablar de él, ¿no? Bueno, por supuesto, China es uno, además de ser el rival, confieso y expreso de los dardos de Trump, es más complejo que ese discurso. Y por eso hemos pensado que Enrique, que tiene 20 años estudiando la relación de China con América Latina, nos ayude a descifrar como en las primeras claves de qué escenarios nos esperan. Pero hay dos temas importantes también, que son el tema de la declaración contra, ¿no? El Acuerdo de París de Trump. Entonces, el cambio climático y Saúl, que es nuestro joven profesor de economía ambiental, al que le he pedido también que nos ayude un poco a ver esos escenarios de futuro que va a representar que Estados Unidos se aleje del Acuerdo de París. Y por supuesto, Santiago Capraro, que ustedes lo conocen, a su profesor, ¿no? Yo le digo que es el profesor más mediático del posgrado, ¿no? Si lo escuchan en Primer Movimiento, que nos hable de algo que él conoce bien, que es el tema del proteccionismo, que vamos a vivir un nuevo ciclo de neoproteccionismo desde la economía norteamericana. Entonces son tres temas que les he pedido desarrollar, ¿no? Y que Fabiola llevará la conversación a todos ustedes. También quiero aprovechar para contarles eh, la propuesta que le he hecho al profesor Arturo Huerta, que está recién desempacado precisamente, no sé si llegó en uno de los vuelos de Trump, pero viene de Estados Unidos de haber hecho su sabático. Creo que le pagaron el retorno, pero que se incorpora. El profesor Huerta, como ustedes saben, es un profesor destacado del posgrado de economía y le he pedido que este semestre nos arme un seminario permanente sobre los retos de la economía mexicana en la era de Trump, ¿no? A él le corresponderá, ¿no? Reunir colegas, hablar la discusión, pero yo les rogaría a todos ustedes que desde ahora pongan el ojo en lo que va a hacer el profesor Huerta, ¿no? Para tener este semestre, este seminario permanente que nos permita leer en tiempo real lo que está ocurriendo en el mundo a partir de este giro de la segunda presidencia de Trump y particularmente lo que representa para la economía mexicana. Es todo lo que tengo que decir. Queda la mesa en sus manos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Desafíos en la era de Trump, China, cambio climático y neoproteccionismo. Vamos a iniciar este conversatorio. Primero le vamos a dar la palabra al doctor Enrique Dussel para que contextualice más esta discusión. Posteriormente sigue el doctor Santiago y finalmente con el tema de cambio climático, perdón, continuará el doctor Saúl. Voy a hacer una breve presentación
doctor Enrique Dussel, para que los que no lo conozcan, bueno, sepan también qué tema se ha encargado de desarrollar aquí en la facultad y en el posgrado de Economía. El doctor Enrique Dussel estudió su licenciatura y su maestría en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Berlín. Es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y es profesor de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía desde 1993. Es coordinador del Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía y coordinador de la Red Académica América Latina y el Caribe sobre China. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y entre sus líneas de investigación, bueno, se encuentra en la economía política, la teoría del dinero, teoría del desarrollo y territorial, análisis de los segmentos de cadenas de valor, el Telecán y China. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Enrique Dussel para que nos dé un primer acercamiento en este conversatorio sobre el tema de los desafíos de la era de Trump. Para que Eh, sea equitativo. yo creo que como es un conversatorio, podrían ser 10 minutos y luego regresamos. Y damos palabra y regresamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar con los colegas, estudiantes y otras, ¿no? Cuatro breves temas para empezar, ¿no? Uno, me parece que sin un marco conceptual no vamos a entender la relación, lo que está sucediendo desde hace una semana con Donald Trump, la relación con China, con América Latina y México, entre otros, ¿no? De otra forma, pues vamos a caer en listados, ¿no? Que ayer pasó esto, mañana pasó esto, tenemos gigas de información a 10 dígitos del sistema armonizado del comercio para 20,000 productos, dormimos a cualquiera, ¿no? Entonces, uno, el primer concepto es la propuesta. Venimos hace más de 10 años invitando a considerar seriamente el concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? Es decir, desde hace más de una década estamos viviendo una durísima competencia entre las dos economías más grandes del mundo, medido en poder de compra, según el Fondo Monetario Internacional. China es ya desde el 2016 la economía más grande del mundo, no en dólares constantes y corrientes. Entonces, profundísima confrontación, no en el comercio y en vehículos eléctricos y semiconductores, es de Instituto Confucio, turismo, infraestructura a todos los niveles, 10 años. Y la gran pregunta es, ante el embate y la confrontación entre estas dos economías, ¿qué hacen terceras regiones y países? África, América Latina, el Caribe, pero puede ser Vietnam, Alemania, Brasil o México. Nuevas relaciones triangulares. Van a ver toda una bibliografía sobre temas socioeconómicos con este enfoque de nuevas relaciones triangulares. No la Guerra Fría o la nueva Guerra Fría que sirve de poco. Segundo concepto, en contra de la moda del nearshoring, ¿no? Entonces hay onshoring, offshoring, alishoring, friendshoring, nearshoring. Y, excuse me, ¿de qué se trata? ¿No? Sí, es la relocalización de procesos. Híjoles, llevamos 30 años trabajando sobre la organización industrial, zonas francas en Centroamérica, Maquila en México desde 1965, relocalización de procesos, llevamos 70 años. No es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo que hoy en día en los shorings, con un poco de sarcasmo, pero con mayor precisión en tiempo y espacio, yo invitaría al concepto de security shoring. Es decir, desde 2022, ¿no? Hay varios trabajos al respecto. Janet Yellen, la Casa Blanca bajo Biden,
pero también Jake Sullivan y otros plantean la seguridad nacional de Estados Unidos es el concepto en mi relación con o contra China y ojo con postdata a terceros. México, ¿te sumas a mi security shoring en contra de China o atente a las consecuencias? Eso no es un proceso abstracto y quién está a favor o quién está en contra, ¿no? Es Elon Musk que anunció, no lo va a hacer, pero anunció una Gigafactory en Monterrey por $5,000 millones, 7,000 empleos. Al par de semanas, el Departamento de Comercio, con Biden todavía, imagínense hoy en día, ¿no? Planteó, ojo, si te quieres beneficiar de los subsidios de Estados Unidos de $7,500 por cada vehículo eléctrico que ofrece Estados Unidos, de tu planta desde Monterrey, lo puedes hacer siempre y cuando no tengas valor agregado, partes y componentes chinos. Olvídense de que la batería sea china, pues eso es 50-60% del valor agregado de un vehículo eléctrico. Si las llantas, chasis, etcétera, son chinos, no vas a recibir subsidios, con lo cual la famosa Gigafactory no tiene ningún sentido. Security shoring, y yo les diría versión extrema desde hace una semana, ¿no? Estamos, en fin, ante un personaje que no se atiene a ninguna regla al respecto. Primer tema, dos conceptos. Segundo tema, estamos siendo testigos, todos los acá sentados, yo les diría, de una transición de la hegemonía estadounidense. Yo no hablo necesariamente de la crisis de la hegemonía estadounidense y que mañana el ascenso, la hegemonía china, me acuerdo de hace 30 o 40 años, ¿no? La crisis de Estados Unidos y el ascenso japonés. ¿Y dónde quedó Japón? Pues ahí quedó, ¿no? Entonces, mecanicismos, determinismos sirven de poco. Lo que sí estamos viviendo es uno que por primera vez desde hace más de 75 años, el fundador de la Pax Americana, de la hegemonía estadounidense, el que fundó desde las instituciones de Bretton Woods un nuevo orden mundial, no se atiene a sus propios términos, ¿no? El fundamento de esto es el multilateralismo, el libre comercio de bienes, servicios y de capitales, y sobre todo la reciprocidad. Eso Estados Unidos y Trump empezó con Biden, podríamos hacer una discusión al respecto, nueva versión del security shoring, lo que Trump nos dice es yo no. Y vean lo que le pasó a Petro, ¿no? Yo no, y si te quieres poner al tiro, pues te pongo los aranceles con los dígitos que quieras, excuse me, no vuelvo a pensarlo más, etcétera. Nuevo orden, transición a qué, pues no sé, ¿no? Sería fácil decir la nueva era china, no estoy seguro. Segundo tema, cambio de esta Pax Americana, donde el fundador dice, yo no me atengo a mis propias reglas, tú sí, y si no te atiendes, ojo, porque esto te va a costar 1, 2, 3, 4. Tercer tema, los invito a revisar múltiples esfuerzos en la red, en el Sechimex, en torno a lo que está sucediendo en términos de comercio internacional, pero no solo subió la exportación, bajó la importación, sino que a 10 dígitos del sistema organizado, monto el comercio, no es lo mismo calcetín de seda que plátanos y semiconductores, ¿no? Tenemos campos de conocimiento que se dedican a la teoría neoclásica, pues está un poquito desfasada, pero bueno, están ahí. Pero después otros campos que se dedican sesiones a dedicar el caso de Portugal e Inglaterra, etcétera, y no saben nada de China, ¿no? Es realmente espectacular el desconocimiento en este posgrado y en la Facultad de Economía sobre la economía más grande del mundo medido en poder de compra, ¿no? Los
invito a integrarse. Integrarse a ver temas de aranceles. ¿Cuánto es el arancel que que Estados Unidos le cobra a México? 0.26% en el 2023. Si te va a imponer 25%, pues es 88 veces más. Y costos de transporte, por tipo de costo, a 10 dígitos por cadena global de valor. Ojalá que algunos de nuestros estudiantes y colegas pues tengan una pizca de idea de trabajos empíricos de lo que existe con un par de clics a lo que puedan tener acceso. Último tema, tengo 1 minuto y medio. Yo diría, a ver, la nueva relación triangular ante la confrontación entre Estados Unidos y China es, por supuesto, que muy diferente para China que para Colombia o para México, ¿no? China es un peso pesado eh, con un escalamiento industrial que no queda muy claro en muchos de los trabajos de teoría del desarrollo, de comercio internacional, de economía política, de muchos colegas y de muchos estudiantes de este posgrado, ¿no? Pues ahí tenemos una noción ahí un poco abstracta de China, un escalamiento tecnológico espectacular, en donde si Estados Unidos le impone 10%, bueno, pues China le impone 10%, ¿no? Si le impone 60%, pues China le impondrá 60%. Es una relación de tú a tú, ¿no? Termino simplemente, China hoy en día, claro, es el nuevo rico del pueblo, de la aldea global, ¿no? Que tiene capacidad de financiar, de proponer, de hacer una iniciativa en la franja y la ruta, y sobre todo un horizonte de largo plazo. China propone una relación con América Latina, con México, al 2050, ¿no? Dirá con un poco de sarcasmo el presidente Xi Jinping: oye, ¿qué te ofrece tu principal socio comercial? No, pues me ofrece que el 1 de febrero me va a cobrar 25% si me va bien, y si me va mal, pues me amenazará con un 50% como le fue ayer a Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un horizonte de largo plazo, sino que hay un horizonte amenazador, ¿no? No es todo color rosa con China, pero bienvenidos a una nueva relación triangular, y los invito a integrarse a muchísimos esfuerzos empíricos. Sacamos hace un par de semanas aspectos para una agenda estratégica México-China, 35 páginas, 27 propuestas con un grupo de colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor Dulce. No, bueno, vamos a regresar otra vez con usted, no se preocupe. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Santiago Capraro. El doctor Santiago es tutor también de la maestría y del doctorado aquí en el posgrado de economía. Su campo de conocimiento es teoría y método de la economía. Es doctor en economía por la UNAM y profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es coordinador o coorganizador del Seminario Permanente de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad, y es codirector de la revista Ciencia Económica de la Facultad. De sus últimas publicaciones tenemos Política Monetaria en Economía, en Economías Emergentes entre la estabilización de precios y el estancamiento económico, el caso de la economía mexicana en el periodo 2000-2020. En este conversatorio nos presentará una ponencia relacionada fundamentalmente con la cuestión del neoproteccionismo o las medidas proteccionistas en la era de Trump. Entonces, vamos a ver cómo los contrastes que hay entre una visión más general y lo que puede ser esta idea de protección al interior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Santiago. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, vamos a ver, creo que lo que nos estaba comentando Enrique está en el camino de la reflexión que yo quería comentarles el día
el día de hoy. Hay una cuestión que para mí es muy relevante, lo que nos comentó Enrique, que es el primer punto, que es sobre el marco conceptual. Creo que tener un buen marco conceptual y tener una buena teoría es lo que nos permite entender, lo que nos permitiría entender, porque en realidad entender a Trump o entender el mundo actual va a ser una tarea ciclópea y nunca lo vamos a terminar de hacer. Entonces, poder tener herramientas para no terminar de comprender, pero sí tratar de tener algún tipo de elemento para saber hacia dónde vamos es importante. Por eso, para mí, tener un buen marco conceptual. Entonces, cuando eh, Ibarra, el doctor Ibarra me convocó, claramente hay una visión negativa acerca de lo que nos va a pasar. ¿Sí? Entonces, el doctor Ibarra dijo, bueno, vamos con desafíos en la era de Trump, desafíos en la era de Trump. Yo le puse desafíos y oportunidades en la era de Trump a mi reflexión, porque creo que no todo tiene que ser apocalíptico, y creo que hay un aspecto, ¿sí? A partir del cual lo que nos está pasando puede ser el prólogo para una nueva historia en nuestro país. Yo a la reflexión le puse elementos preliminares para para un conversatorio, entonces me cubrí para tratar de tener una reflexión sobre lo que es la primera semana de Trump. Entonces, hay muchas habladurías por ahí. Eso es lo que también Dussel lo estaba comentando, esto del nearshoring, friendshoring y todo lo demás, shoring. A la gente les gusta ponerle nombres a las cosas, y para mí un límite de esto es que ahora hay refugiados de Twitter, ¿no? Entonces, la gente que se fue a otras redes sociales habla que son refugiados de Twitter, y a mí me hizo mucha gracia porque si uno se encuentra con un refugiado de Siria o un refugiado del límite entre Ucrania y Rusia, esos son realmente refugiados y no los refugiados de las redes sociales. Entonces, creo que hay que medir las palabras y ponerlas en la justa medida. Otra cuestión que también está muy de moda es hablar de estos momentos como en una era de la policrisis. Y si uno se acuerda, México, desde que yo tengo uso de razón, está metido en una policrisis. América Latina vive en una crisis constante. Y una cuestión también que es importante para juntarnos es pensar de forma gregaria. Implica un desafío, claramente, porque hay que ponerse de acuerdo con los demás, pero también es importante para poder imaginarnos mundos posibles, ¿sí? Es decir, no solamente, ¿por qué hay que imaginarnos mundos posibles? Porque nosotros vamos a querer interpretar la era de Trump a partir de la historia reciente que tenemos, o de los últimos 40 años. Y bueno, o sea, la información empírica responde a la estructura de los últimos 40 años, no a la de los próximos 40 años. Entonces, aquí tenemos un problema que es lo único que yo rescato de Robert Lucas, ¿sí? La crítica de Lucas realmente es un concepto desafiante, porque dice, miren, los modelos econométricos tienen información, son útiles, pero ojo, cuando tú quieres hacer prognosis a partir de la información empírica, ten cuidado porque habla de la historia, no del futuro. Y es lo mismo que uno puede encontrar en el capítulo 5 y en el capítulo 12 de la teoría general, ¿sí? Que nos indica cómo pensar o cómo se determinan las expectativas sobre el futuro. Si yo me quiero guiar por, por las expectativas que se están generando sobre lo que está planteando Trump, claramente no habría inversión en México. Se acabó. Sí, nos vamos a Estados Unidos y a otra cosa, mariposa. Entonces, pensar mundos posibles, pensar en forma gregaria, es una forma de imaginarnos soluciones alternativas a las que tenemos. Y acá creo que lo que está generando Trump
se puede reflexionar a partir de esta frase muy poética de Gramsci sobre la reflexión esto entre las guerras, que él comentaba. Bueno, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Sí, claramente Trump está ahí. Todos los acontecimientos caóticos que hay alrededor del mundo, la guerra entre Israel, bueno, el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, los problemas, la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, esos son los monstruos. Trump entra dentro de esa categoría. Ahora, ¿cuál es el mundo que está desapareciendo? Eso es importante, entenderlo para saber qué soluciones podemos encontrar para enfrentarnos a los desafíos que representa Trump. Y el mundo que se está muriendo es el que surgió a partir de la crisis de deuda de 1982 en México. Es decir, el mundo que está desapareciendo es el que, bien lo refería Enrique, el mundo que deja de existir el 15 de agosto de 1971, ¿sí? Cuando Estados Unidos se retira de los acuerdos de Bretton Woods para incrementar el déficit fiscal para invadir, bueno, o para financiar la guerra de Vietnam. Ahí se terminó el reinado de las políticas basadas en los acuerdos de Bretton Woods. Y en México eso tuvo un correlato casi inmediato en 1976, ¿sí? Hay una salida de capitales y hay la primera devaluación del peso después de 1954, y realmente se termina para México ese mundo en agosto de 1982, cuando el profesor de la facultad y en ese momento secretario de Hacienda de la Nación, Silva Herzog, va a New York y dice: debo no tengo, debo no niego, pago no puedo. Y ahí se interpretó que el mundo basado en la sustitución de importaciones y el mundo basado en el Estado como guía para el desarrollo económico había fracasado, ¿sí? Y le dimos la bienvenida a el mundo basado en el libre comercio, ¿sí? Y en México en particular lo abrazamos como nadie en el planeta Tierra. En realidad, uno podría decir que el libre comercio en México comienza en 1994, pero los aranceles en México bajan de manera marcadamente hacia 1988, ¿sí? 6 años después de la crisis de deuda. Ese es el mundo que está desapareciendo. Al mismo tiempo, estos sueños guajiros de desarrollarnos a través de las exportaciones se vieron truncados cuando China entra a la OMS, ¿sí? Y empieza con las reglas de Estados Unidos a crecer. Eso nos dio en la torre al proyecto que tenía México. Muy bien. Ahora bien, en este devenir de cuestiones, hay que admitir que a México le fue muy mal en esta época, ¿sí? Entonces no tenemos nada para llorar. No tenemos nada para llorar. México le fue pésimo en términos económicos con este modelo que está muriendo, ¿sí? Este modelo del libre comercio generó que México, una economía que venía creciendo al 6% anual durante casi 40 años, desde que el Tata Cárdenas tomó el poder en 1934 hasta 1981, en promedio crecimos al 6% anual. Viene el nuevo modelo y México se olvida de crecer, ¿sí? Crece al 2% anual. Lo único bueno de la era del libre comercio para México fue la estabilidad macroeconómica que la encontramos a partir de los años 2000. Eso es lo que no tenemos que abandonar. Pero claramente tenemos que abandonar las bases que sustentan el modelo de integración de México a las cadenas globales de valor o a la globalización financiarizada. ¿Por qué? Porque es un modelo que para México no resultó. ¿En qué términos no resultó? En crecimiento económico, ¿sí? ¿En qué términos no resultó? En términos de la inversión que se realiza en México, ¿sí? México es un lugar en donde cada vez se complejiza más la industria mexicana
se complejiza más la industria mexicana, sin embargo tenemos un valor agregado por cada dólar que se exporta muy bajo, ¿sí? Entonces eso tenemos que corregirlo. Esto de que le vaya muy mal a México se puede traducir en que el PIB por trabajador del año 2000 era 8% más bajo que el PIB por trabajador en 2024, ¿sí? Entonces quiere decir que todo el mundo está nervioso por lo que nos va a pasar a partir de Trump. Sin embargo, muy mal, peor que lo que nos ha ido en los últimos 40 años, yo creo que es difícil. Puede ser que nos vaya peor, pero creo que es bastante difícil que nos vaya peor que en estos últimos 40 años. Entonces yo tengo una visión muy positiva, ¿sí? Además, México, a diferencia de otros países de la región y del mundo, tiene un consenso político. Te puede gustar o no el consenso político, pero lo tiene, ¿sí? La presidenta tiene 70% de aprobación en la población. Puede ser que esto se termine la semana que viene y tengamos y Claudia Sheinbaum tenga 0% de aprobación. Pero por ahora tiene mucha fuerza política. Y creo que tiene algunas herramientas, y este neoproteccionismo nos da herramientas, que son, por ejemplo, que ahora el Estado puede intervenir en la economía, ¿sí? O está abierto, se abre la puerta para que el Estado intervenga en la economía. Y claramente, para mí, el Plan México es un inicio es un primer movimiento para empezar a discutir, ¿sí? Y dentro del Plan México tenemos dos objetivos: aumentar la inversión y aumentar la capacidad de la banca de desarrollo para apoyar a nuestras pymes. Creo que es una forma interesante de empezar a ver cómo nos vamos adaptando a estos nuevos desafíos y oportunidades que nos presenta Trump. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Saúl Basurto. Hemos tenido una visión más global, una visión más en términos de la relación México, o la posible relación que México tiene que enfrentar con Estados Unidos, y ahora vamos a tener una visión sobre un tema en especial, que es el tema de pues el tema climático, del cambio climático, que también pues Trump ha metido mucho ahí un debate fuerte con los ambientalistas, ¿no? Entonces voy a presentar al doctor Basurto. Él es doctor en economía por la Universidad de Birmingham del Reino Unido, maestro en economía ambiental y recursos naturales por la misma universidad, y cuenta con estancias postdoctorales en la Universidad Libre de Ámsterdam. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es responsable del campo de conocimiento de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del posgrado en Economía. Ha tenido una larga trayectoria en estudios relacionados al impacto, a los impactos económicos potenciales del cambio climático, por ejemplo, en el caso de la ganadería en México. Ha hecho varios artículos sobre este tema del cambio climático y en los temas ambientales. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Saúl Basurto. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias por la organización y la invitación al evento. Sin duda es un tema controversial y para un debate de mucho tiempo. Bueno, entiendo que hay estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado de todos lados. Quisiera preguntarles, ¿quién no cree en el cambio climático? De acuerdo. Los economistas, digamos, quisiera enfatizar eso, los economistas tomamos cambios en el clima como algo dado, ¿no? Lo que normalmente llamamos una variable exógena. No quisiera hablar sobre cuestiones físicas, químicas que originan el cambio climático, pero en términos generales, el cambio climático se origina por potenciar el efecto invernadero que tiene naturalmente la Tierra, dado que el ser humano pone más gases de efecto invernadero en la atmósfera. El panel intergubernamental de cambio climático, asumiendo que ese aumento en la temperatura de la superficie terrestre se debe a factores humanos, estima que si seguimos con las mismas estructuras de producción y de consumo,
el incremento de la temperatura media global podría encontrarse entre, para ponerlo en números enteros, entre 1 y 6 grados centígrados, dependiendo de cuántos gases vayamos adicionando a la atmósfera. ¿De acuerdo? Esos 6 grados, imagínense 6 grados, van a decir, bueno, pues en la mañana estábamos no sé a cuánto estábamos en la mañana, o una mañana de estas frías, y de repente al mediodía ya experimentamos un cambio de quizá hasta de, no sé, hasta 10 grados, yo creo, no sé, en la Ciudad de México a veces amanecemos a 5 o 10 grados y al mediodía estamos a 20 grados. Sin embargo, el cambio climático se refiere a un cambio en toda la distribución de observaciones de temperatura en 30 años al promedio respecto a otro periodo de 30 años. Entonces, cuando hablemos de cambio climático nos referimos a esos incrementos. En los extremos ya se imaginarán, ¿no? Y el cambio climático además ese aumento de temperatura genera cambios en los patrones hidrológicos de la Tierra y eso desencadena muchas otras cosas. Para poner un ejemplo muy actual, este fenómeno de Otis, ¿no? Los eventos extremos son cada vez más fuertes y se estima que sean más frecuentes. Entonces tenemos que preocuparnos los economistas. ¿Por qué? Porque tenemos que decir algo sobre cuestiones normalmente cuando se habla de cambio climático son dos grandes rubros. Uno es cuestiones de mitigación, que tiene que ver con todas aquellas actividades que prevén o que reducen la cantidad de gases de efecto invernadero para tener el menor incremento en la temperatura de la que les hablaba hace un momento, ¿no? Y el otro grande rubro es adaptación. Dado que ya tenemos 6 grados encima de nosotros, ¿qué hacemos para atenuar los impactos negativos y potenciar los positivos? Entonces, ¿por qué esa explicación? Porque uno de los autógrafos que dio Donald Trump en el primer día fue renunciar al cumplimiento de los acuerdos de París. En París se acordó, los países hicieron un acuerdo para comprometerse a reducir sus gases de efecto invernadero. Estados Unidos históricamente no ha sido muy comprometido con ese acuerdo, pero otros países sí. Y pues si ya ustedes ya conocen este problema en economía, que es el problema que en los libros en español lo traducen como el polizón, pero sería el famoso free rider. Cuando alguien deja de cooperar, los demás se ven tentados a dejar de cooperar y habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, digamos, autógrafos que dio. Después hizo otro que fue lo relacionado a combustibles fósiles, empezar a fomentar la generación de electricidad y etcétera y otras cosas a partir de combustibles fósiles y reducir los apoyos a energías renovables. Esos son, creo que, dos de los más, más controversiales. Sin embargo, pues hay un montón. Ahí también abolió muchas cosas, ¿no? Como no va a poner atención a riesgo financiero relacionado con el clima. Ahora les contaré un poco sobre eso, que es una de las preocupaciones de algunos países. Y bueno, etcétera. Ahorita ahondaré en eso porque tengo 10 minutos para la primera participación. Entonces dije, bueno, pues ya lo vimos una vez actuar, ¿no? Y sabemos qué tan polémico es. Entonces dije, bueno, en el momento que me invitaron a participar, dije, bueno, vamos a ver las series, ¿no? Vamos a ver qué pasó con las emisiones de gases de efecto invernadero durante el primer mandato de Trump en México, en Estados Unidos, en China, en Canadá. Y no hay, pues en econometría diríamos, hay un cambio estructural o hay un cambio de nivel. No se observa ningún cambio en la trayectoria ni de gases de efecto invernadero, ni de proporción de generación o consumo de energía eléctrica a partir de energías renovables, sino sigue la tendencia que ya tenía, ¿no? En la mayoría de casos, por ejemplo, los efectos de gases de efecto invernadero ya están deteniéndose, ¿no? En el caso de México, por ejemplo. Entonces, esa es una primera, a lo mejor estoy siendo optimista como, como Santiago, pero en principio no, cuando él estuvo ahí, ni siquiera unos periodos adelante se observa un cambio en las trayectorias que tenga que ver con eso. Después dije, bueno, veamos en términos de políticas.
Y hay una página muy bonita ahí que les dice por país, por tipo de política, cuántas políticas se han pues primero firmado y después puesto en marcha y qué tipo y hasta qué alcance tienen. Es el Climate Policy. Bueno, les puedo pasar después el link si tenemos oportunidad. Dije, bueno, veamos qué ha pasado o qué pasó durante su primer gobierno, su primer periodo. Y pues tampoco, ¿no? Tampoco hay un cambio sustancial. Ya había, por ejemplo, en Estados Unidos, durante los años, por ejemplo, 2000 a 2010, el número de políticas se incrementó considerablemente y después se redujo a aproximadamente en promedio unas 10 políticas por año, ¿no? Como era la tendencia anterior. En el periodo que menciono, 2000-2010, hubo aproximadamente unas 25 políticas por año. Obviamente aquí no nos da para analizar en números, quizá no es igual al alcance que tiene cada una de ellas, pero en principio así no se observa ningún cambio, ¿no? En, en, en la proliferación de políticas. Y esto tiene que ver con una palabra que dijo Santiago, que es las habladurías. No quisiera decir que no pasa nada, ¿no? Ese no sería el mensaje que quiero transmitir, sino que estemos alertas a cómo es la reconfiguración, ¿no? Ya lo decía el profesor Dussel, si hay nuevos aranceles, seguramente los términos de comercio serán distintos. Actualmente aquí quisiera llevarlo un poco hacia la cuestión de servicios ecosistémicos o huella hídrica o huella ecológica, ¿no? Recordemos que en este intercambio que hay entre países, los productos que están generándose en México tienen una huella ecológica o huella hídrica o estamos exportando servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en el caso del aguacate, que es uno de los que más ha incrementado su nivel de exportación, estamos exportando indirectamente el servicio ecosistémico de polinización y grandes volúmenes de agua que no se tienen que usar en Estados Unidos, pero se están usando acá. Ya hay una huella ecológica o huella en servicios ecosistémicos, como lo quieran decir, y habrá que ver qué pasa, ¿no? Con las nuevas configuraciones de comercio con Estados Unidos, si es que hay grandes cambios, ¿no? Y sería importante también verlo a través de la cadena de suministro, ¿no? Ver cómo los sectores de la economía mexicana se reconfiguran si hubiera algún cambio. Creo que tengo un minuto. En el caso de México, también, como decía Santiago, no sé si nos pueda ir peor en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Okay, en Estados Unidos sigue su trayectoria, en México parece que se está deteniendo. Sin embargo, vamos muy atrás en términos de la contribución. Hay una cosa que se llama NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas a lo que se compromete cada país. En el caso de México, México se comprometió a bajar en 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. Ya lo incrementó a 30%, en 2022 incrementó su compromiso y probablemente hasta 35%, que es la meta no condicionada. Entonces habrá que ver que no tenga alguna implicación lo que está haciendo Trump en el cumplimiento de esta NDC, que nos relajemos y entonces digamos, pues Estados Unidos no cumple, México mucho menos. Y eso pues hay que estar alertas porque también si todos los países empiezan a decir, si él no cumple, yo menos, y entonces vamos a esperar un calentamiento global muy amplio, ¿no? Y en ese sentido habría que pensar en políticas de adaptación más estrictas, que hay más efectivas, ¿no? O de cambios más drásticos. Por ahí dejaría ahorita la reflexión y a ver si me dan chance otro rato, ¿no? Bueno, la idea es que hablaran 10 minutos cada uno de los ponentes para darle también la palabra a los que están aquí en el auditorio y después volver a regresar a los ponentes, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos y así nos circulamos a ver hasta qué hora nos quedamos. No, no es cierto. Bueno, esperemos que se cumpla un poquito con el tiempo que duran las conferencias. Entonces, ¿alguien quiere participar? Sí.
doctor. ¿El micrófono? No sabes por qué, Arturo, porque está grabando. Entonces se quede grabado. No, es sencillo, yo no dije eso. Bueno, esta cuestión de la competencia, la confrontación que señalaba el profesor Enrique Dussel. La cuestión es de que Estados Unidos ha venido, bien sabemos, perdiendo su hegemonía de ser la principal economía del mundo. En el 2000 dominaba el comercio internacional. China solamente tenía una participación del 3%. Actualmente la participación de China en el comercio internacional es 17% y Estados Unidos es el 11%. Es decir, China, ahí está el trabajo del profesor Enrique Dussel, es el principal socio comercial o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial y Estados Unidos dejó de serlo, ¿no? Entonces, el enemigo a vencer por parte de Estados Unidos es China, ¿no? Y este conflicto de Rusia-Ucrania es en la perspectiva de irse contra China, pero este es otro cantar. Ahora, la cuestión es que Estados Unidos impuso libre comercio por décadas y al terminar perdiendo frente a China, frente a Asia, regresó al proteccionismo. Y como ya se dijo, crecimos durante el proteccionismo, ¿no? Y la cuestión es de que el proteccionismo te requiere mercado interno, te requiere incremento de gasto público, te requiere política industrial, política agrícola. Con respecto, yo difiero totalmente con respecto a lo que decía Santiago de los desafíos que México, el Estado, el Plan México, en absoluto, ¿no? México no tiene condición alguna de hacer frente a la política de Donald Trump frente a México. Esto que decía Santiago de no abandonar la estabilidad macroeconómica, por favor, Santiago, eso favoreció a la banca. O sea, esa estabilidad macroeconómica no se tradujo en desarrollo industrial, en desarrollo agrícola, en desarrollo económico. Bueno, es otro cantar. Entonces, lo que dijo Enrique, una cuestión muy importante. O sea, China confronta a Estados Unidos, ¿no? En cambio, nosotros, ahí está, Colombia rápidamente tuvo que, hace rato me entrevistó Al Hashera, ¿verdad? Y me hicieron las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad de que México haga cosas diferentes o América Latina? No tenemos viabilidad, o sea, ¿qué pasaría si México, junto con Brasil y otros países de América Latina, llegan a acuerdos para hacer frente a la política que Trump está estableciendo? Pues nos va a poner aranceles de 50%, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo no tenemos esa fuerza, ¿no? Y aparte no hay voluntad política por parte de nuestros dirigentes de hacer frente a Estados Unidos. O sea, y la bronca es que todo el mundo se está poniendo de tapete, ¿no? Y eso no va a ir peor, ¿no? O sea, ¿qué planteó Trump? Vamos a adelantar la negociación de Tratado de Libre Comercio, no para el 26, sino ya, ¿no? Y lo va a imponer, y el gobierno mexicano va a tener que aceptar. Y en esa renegociación va a imponer sus condiciones a su favor. Estados Unidos tiene un déficit frente a México de 157,000 millones de dólares en los primeros 11 meses del año pasado y quiere reducirlo, ¿no? Que los aranceles vienen, ¿no? O sea, los maneja justo para que frenar el fentanilo, las drogas, la migración, pero, repito, los va a estar, o sea, porque bien, ahí están los trabajos de Enrique Dussel, donde se señala cómo ha venido disminuyendo el déficit que Estados Unidos tiene frente a China por los aranceles, ¿no? Y pasó a comerciar con otros países, ¿no? Entonces, y lo mismo va a ser con respecto a México, ¿no? Que viene un escenario muy, muy negativo para el país, no tengo la menor duda. Y el problema es que no tenemos el manejo macroeconómico para hacer frente, para crecer en torno a sustitución de importaciones o en torno al mercado interno, contrarrestar la caída de exportaciones, de la disminución de entrada de remesas, de la entrada de inversión extranjera, porque el Plan México dice, tendremos 277,000 millones de dólares. Por favor, ese capital no va a venir. ¿Cuál ha sido el discurso de Trump? ¿Qué le dijo a Europa? No, te voy a poner aranceles si tú no inviertes en mi país, ¿no?
Él está porque invierten en su país, desarrollar sus áreas productivas en su país, ¿no? Y y la cuestión del cambio climático, me da para terminar ya. Me imagino. Esta es, no, espérate, es que ellos son los expertos, así que lo del cambio climático, ¿no? Estados Unidos es el principal productor de petróleo, entonces quiere desarrollar su petróleo y que todo el mundo le compre petróleo. Entonces, de ahí que está en contra del acuerdo de París. Es una cuestión económica, así de ellos. Dice Europa, cómprame el petróleo, ¿no? Y se lo está vendiendo carísimo y el gas y la fregada, ¿no? O sea, bueno. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Es mi opinión también, ¿no? Esta vez es conversatorio, así es que Conversatorio. hay chance. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, pues muchas gracias, ¿no? Por abrir este campo de conversación, porque realmente es algo que no habíamos vivido desde, yo creo, de la Segunda Guerra Mundial, porque estamos viendo muchos factores que se están repitiendo, ¿no? Con Trump, también con China, con Milei sobre todo. Aquí hay se puede decir, dos lecturas que yo le podría dar a Trump, ¿no? La primera, como bien decía el doctor, podría ser puro populismo, porque sabemos que él no es político, él es empresario. Y lo mejor para vender es ser muy, ¿cómo se puede decir? Ser muy disruptivo, ser demasiado extravagante. Entonces, él lo que quiere es vender sus ideas a costa de lo que sea. Pero tampoco podemos dejar de lado de que tiene una de las grandes potencias mundiales. Ahora, otra lectura es que realmente sí cumpla todo lo que está proponiendo y que esto nos lleve a un nuevo conflicto, ya no solo Norteamérica, sino ya otro nuevo conflicto mundial, porque ya hemos visto bastantes, digamos, guiños hacia un neofascismo. Pero bueno, ahora sí, regresando al tema económico. Eh, Como lo planteó bien el primer ponente, perdón, soy muy pésimo para los nombres, ¿verdad? Dussel. Enrique, el doctor Enrique, este, tiene una relación con China, ¿no? Actualmente no tenemos ningún tratado de libre comercio. Entonces, ahí mi pregunta sería, ¿qué tan beneficioso sería poder abrir un tratado de libre comercio con China y también aprovechar los que ya tenemos? Ya se hizo un esquema, una renegociación con el tratado de lo que fue la Unión Europea. Entonces, ahí también nos podemos agarrar para ahora sí no depender tanto de Estados Unidos como lo hemos dependido de todos estos años y tener, digamos, un colchoncito, no verlo así tan apocalíptico, porque tampoco es la cuestión, ¿no? Y también ya para terminar, este, si bien este es un cambio muy radical, yo siento que, pues, sí se puede beneficiar México de esto. ¿De qué manera? Si aprovechamos todos los campos de mercado y también aquí yo no estoy tan a favor del proteccionismo, más bien de la cooperación entre países, pero una real cooperación, porque lo que hemos vivido es más que nada subordinación. Una real cooperación entre países. Yo creo que si tenemos esto, se podría ahora sí, no depender tanto del vecino del norte, sino ver al Mercosur, que también tenemos relaciones, ver a Europa, ver a Asia, a Medio Oriente, donde tenemos varias relaciones y no depender de un solo socio comercial, como es lo que tenemos actualmente. No sé, tal vez yo me equivoque o sean muy idealistas mis comentarios, pero sería esa mi perspectiva de la situación actual. Muchas gracias. Sí. Gracias. Igual que todos los que hemos platicado, agradezco mucho el espacio. Creo que es una gran oportunidad para tener un seminario de coyuntura económica donde nos sentemos a discutir estas cosas entre economistas. Agradezco mucho la organización. Me quedé reflexionando mucho con un comentario que dijo el profesor
Capraro, en el sentido de que tras la crisis de 1980, bueno, la salida de Estados Unidos de los acuerdos de Bretton Woods y que nosotros lo hemos reflejado hasta los 80s, impulsó un programa, ¿no? Un programa claro que tenía sus bases y sus fundamentos desde hace mucho tiempo atrás, Montpellerin, ¿no? Lo sabemos, lo discutimos en clase, y se impuso este programa, ¿no? El programa neoliberal y que se convirtió luego en el Consenso de Washington y luego en pues lo que conocemos como neoliberalismo. Y a la vista de 40 años o 35 años de la puesta en marcha de este modelo, pues vemos que a Estados Unidos ya no le gustó que cuando la competencia económica le empezaron a ganar terrenos, como ya decía muy bien el doctor Huerta, regresó a la política proteccionista. Pero en el sentido de la reflexión que yo quisiera dejar en la mesa es, el problema es que ya nos quedó un poco, o sea, es que yo trato de estudiar tanto el programa de Trump como el de la Cuarta Transformación. Y lo que veo es que les hace falta mucha teoría económica, ¿no? En el sentido de que no hay una visión clara de qué es lo que quieren con respecto a la economía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que quisiera recalcar es que lo que nos están queriendo dar es que ante ¿no? De lo que hablábamos de los 80 y el triunfo del programa neoliberal, pues lo que nos quieren dar es más de lo mismo, ¿no? O sea, o sea, no estoy logrando expresarlo. Eh, Tras la liberalización de los 80, generó desigualdad y estancamiento, ¿no? Y en ese sentido, hoy vemos las grandes deficiencias que nos dejó esa era de desigualdad y estancamiento, ¿no? Pobreza, bajo crecimiento económico, solo crecimiento del sector financiero. Pero, ¿cuál es la respuesta que está dando el sistema político estadounidense liderado por Trump? Pues es aún más liberalización, ¿no? Y en el sentido solamente protección en lo que a ellos les interesa. Solamente quería dejar eso en la mesa y que a final de cuentas coincido con el profesor Huerta que no veo un buen panorama para México, sobre todo por el diseño institucional que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la política económica totalmente amaniatada, ¿no? Con una autonomía del Banco Central donde no puede intervenir, donde tenemos unas finanzas públicas sanas como principio rector de la Secretaría de Hacienda. Entonces creo que lo que tendríamos que hacer o lo que tendría que hacer México y definir esta administración y las posteriores es realmente cuál va a ser, si van a terminar de romper el paradigma neoliberal tomando otras decisiones de política económica y eso también implicaría de diseño institucional. Y ya, perdón. Bueno, muchas gracias. De la misma manera, agradezco el tiempo y la participación de los profesores aquí para exponernos este tema de coyuntura. Y mi duda va sobre qué tipo de limitaciones se encuentran sobre la política comercial mexicana, más directamente sobre los tratados comerciales, para que no haya podido cambiar la configuración de valor agregado en las exportaciones. ¿Y qué papel juega los tratados comerciales, el TEMEC, el Telecán, para estas limitaciones? Y me llamó la atención sobre el Plan México. ¿Qué papel puede desempeñar la banca de desarrollo para, pues bueno, conducir la política comercial de una mejor manera? Ok, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar ahora otra vez la palabra a los ponentes. Igual tienen 10 minutos para a ver si surge otra pequeña ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra primero al doctor Enrique Dussel y así vamos a seguir el orden. Sí, muchas gracias. Un par de comentarios, ¿no? Yo espero que quede claro, y sobre todo para los estudiantes, de que hay una tensión para comprender cuál es
y vinculada a la última pregunta, pero en varias de las otras, y también con la respuesta de Santiago, de que hay una tensión desde una perspectiva macroeconómica para comprender a la economía mexicana, su comercio exterior, resultados desde 1988, y desde una perspectiva, yo les diría, microeconómica y mesoeconómica o de organización industrial, ¿no? Desde una perspectiva macroeconómica, versión simplista, se requiere, en fin, mayores coeficientes de inversión. Nadie nos diría que no. China lleva más de 4 décadas invirtiendo más del doble que México y hasta en algunos casos el triple que Estados Unidos con respecto al Producto Interno Bruto. Esa es una perspectiva, es innegable. Se está invirtiendo poco. Ojo, yo los invito a ver la economía política de por qué las élites empresariales, políticas, etcétera, no invierten suficientemente. Todo un debate. Yo los invitaría, no estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor, pero yo los invito a integrarse a otra perspectiva, que es de organización industrial. La organización industrial de México, bienvenidos a una discusión, incluso aunque se duplique la inversión con respecto al Producto Interno Bruto. Si seguimos con los mismos incentivos y la misma organización industrial, vamos a seguir igualitos, ojo, con un producto al doble. Pero la organización industrial de México, desde la maquila y desde 1988, bajo el concepto de importación temporal para su exportación, genera incentivos para importar miles de productos, no pagar IVA, no pagar arancel, no pagar ISR, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué se importa? Pues porque me están incentivando a hacerlo así. Ojo, la pyme de la esquina, si es legal, esa sí tiene que pagar arancel, porque no es temporal, sino que es definitivo, sí tiene que pagar ISR, sí tiene que pagar IVA. Entonces, estamos muchas veces desde una perspectiva macro pidiéndole peras al olmo. No, no, yo quiero que se haga más ciencia y tecnología. ¿Qué crees? No, y no lo vamos a hacer porque lo estoy importando de China, de Taiwán, de Estados Unidos, de donde quieras. Tensiones, ¿no? No hay buenos ni malos, sino que invito a un diálogo. Segundo punto, ¿no? Nos encantan los conceptos así rimbombantes, ¿no? El nearshoring, el neoliberalismo, no sabemos lo que es el liberalismo, pero yo estoy en contra del neo, ¿no? ¿Y de qué hablas? Pues quién sabe, pero está de moda, ¿no? Neoproteccionismo, pues ¿cuál es el proteccionismo? No sé, pero neo. ¿Por qué? Pues porque hace una semana, pues nuevo, ¿no? Neo, ¿no? A ver, yo estoy invitando a una reflexión de que, a ver, muchas veces somos muy autocentrados. Parece que México vemos a 5 centímetros de nuestra nariz. Es que desde 1982 en México y entonces, a ver, estamos hablando de que el fundador del orden mundial global actual desde 1944, no desde México 1982. ¿Ustedes creen que México era tan importante para la hegemonía estadounidense que se fijara en México? Por favor. 1900 Estados Unidos no se atiene. No, yo no le entro al multilateralismo, a la reciprocidad y a tratados de libre comercio. No me importa. Eso es neoproteccionismo. Digo, estamos en manos de un personaje que está cambiando cada 15 minutos de ideas. A ver quién le da coherencia a neopost, ¿no? Yo diría, en fin, me cuesta pensar. Tercer tema, cambio climático, ¿no? Hacía Saúl Basurto la pregunta, bueno, ¿quién no cree en el cambio climático? Pues yo les diría, el primero que no cree en el cambio climático es la ciencia económica.
es el primero. Este posgrado, 90% seguimos micro, macro, mate, etcétera, la función Cobb-Douglas, y vamos ahora a maximizar y asumamos que tenemos K y L. Oye, y el cambio climático, ahí está la externalidad ahí, ¿no? Como está de moda. Por favor. La ciencia económica es el mejor ejemplo del negacionismo, ¿no? No solo tejanos, trumpianos, sino que en este posgrado, en la maestría, ustedes son todos testigos de cómo estamos a nivel de un par de tejanos y de Trump, ¿no? Seguimos maximizando la función Cobb-Douglas como si el tema de materia y energía no existiera. Los invito a ver otros campos. Termino simplemente, yo les diría, a ver, en términos de México desde hace un par de años, etcétera. Claro, México está más allá de la disyuntiva de Donald Trump, que tiene ocurrencias constantes, ¿no? Y va a tener muchas otras, porque yo les diría, la principal negociación, y me temo que única, por lo menos en el corto plazo, de Trump no es con México, no es con Colombia ni con China, es con su propio equipo de trabajo, ¿no? Es decir, imagínense un equipo, 5 personas, no son muchos más, entre Musk y gente de extrema derecha, ¿no? El State Department, ¿no? Entonces, donde la respuesta a Colombia o a México o a Canadá es 25%, y va a estar al lado el señor Musk y va a decir, oye, eso me afecta. Sabes que yo tengo líneas de producción en Shanghai, en México, en Berlín y en Estados Unidos, y si vas a poner aranceles en todos lados, a mí me afecta y a tus empleos y a mis empleos en Estados Unidos, y hay toda una discusión al respecto. Entonces, la discusión es ahí. A ver, ¿qué negociación hubo ayer con Colombia? 0.0. ¿Qué negociaciones va a haber de acá al 1 de febrero con México, con China, con Canadá? 0.0. Es con Musk y 2 o 3 otros multimillonarios y colorín colorado. Una de las discusiones en México, entre otras, que se discute en este reciente documento, de nuevos aspectos para una agenda estratégica México-China, nuevas relaciones triangulares. Imagínense la situación con base en la matriz de insumo producto de la OCDE del 2020, la última. 7.5% del valor agregado mexicano exportado a Estados Unidos, 2020, último dato, 7.5% es valor agregado chino, ¿no? Dirá Trump, te lo dije, estos mexicanos están exportando partes y componentes chinos, hay que sobre ellos, ¿no? Nuevas relaciones triangulares. ¿Quién importa en México partes y componentes chinos? 70% de las importaciones se realizan vía empresas establecidas en México, extranjeras y sobre todo Estados Unidos. 70%. Entonces, lo que estamos viviendo son 30 años, no de una macro, sino que de una organización industrial que, por las razones que fuera, año con año, pues ha integrado arneses, llantas, motores de China, ojo, por ahí de Taiwán, por ahí de Brasil, etc. 30 años, tratar de sustituir importaciones, por cierto, sin financiamiento en un fin de semana, resulta iluso. ¿Quién es el principal importador de autos fabricados en China, que dicen Made in China? 20% de los autos nuevos son fabricados en China. Uno diría, pues obvio, pues marcas chinas. Falso. Hay que actualizarse, hay que saber de lo que se está hablando. 60% de los autos 2023 que se importaron en México, se vendieron en México, los importaron General Motors, la Ford y Stellantis. ¿Por qué? Pues porque tienen una cadena global de valor
tal modelo lo fabrico en Shanghai, tal otro en Berlín, tal otro en México y el otro en Canadá. Y en México se demanda, pues el que ustedes quieran, que para bien o para mal se fabrica en China. Entonces, hay que actualizarse un poco y ver qué significan estas cadenas globales de valor, si no el riesgo es de caer en argumentos neo-post, etcétera, pues sin contenido, ¿no? Darle un contenido neoproteccionista a Trump, uy, Trump estaría contentísimo, diría, oye, pues voy a ser acá el líder del pensamiento neo. No lo veo, perdón, ¿no? Son ocurrencias y de acá a un buen rato vamos a ver cómo esto funciona. Pero lo que sí es importante es, se acabó el multilateralismo, se acabó la reciprocidad y se acabó incluso el planteamiento desde 1944, donde Estados Unidos se hace corresponsable de los costos de un orden mundial, militar, económico, financiero y otros. Unión Europea a pagar, el resto a pagar. Yo no voy a pagar lo que he venido pagando históricamente. Incertidumbre dramática, ¿no? Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se puso fuerte el debate. Vamos a, a ver qué responde Santiago y Bueno, acá el doctor Enrique tiene una lucha contra la macro. Me gusta que esté yo representando en este momento, ¿no? A esta parte de la ciencia económica. Claramente el mundo México sería otro si invierte 40% y claramente sería otra la industria, ¿no? Bajaríamos a la mesoeconomía y tendríamos otra industria invirtiendo el 40% y microeconómicamente también se modificaría. Entonces, es una discusión similar a la que tuvimos con el salario, ¿sí? Con el salario mínimo. Para entender los efectos de un aumento en el salario mínimo, no teníamos que discutirlo eso en términos microeconómicos, había que discutirlo en términos macroeconómicos. Para entender el funcionamiento agregado del sistema, tenemos que plantear cuáles son las relaciones que surgen a partir del comportamiento microeconómico, van tendiendo un comportamiento macroeconómico. Así que creo que la lucha está perdida, Enrique, está perdida. Entonces hay que plantear muy bien los efectos macroeconómicos de las políticas que estamos enfrentando en la actualidad, porque, por ejemplo, un aspecto de estas políticas de Trump, que hoy conversaba con algunos alumnos, es que la imposición de aranceles puede generar un proceso de debilitamiento de la moneda china, ¿sí? Esto pasó en el 2016, cuando Trump comandó los primeros aranceles a ciertos productos de China. Lo que sucedió fue una depreciación del renminbi, o incluso una devaluación inducida del renminbi. Y esto generó que la competitividad que se pierde por los aranceles se gane por el tipo de cambio. Entonces, los efectos macroeconómicos a veces es difícil verlos en términos de la industria o en términos microeconómicos. Creo que también, claramente yo no dije, no sé si se entendió de esa forma, que México guiaba las políticas mundiales, sino simplemente que las políticas mundiales se reflejan en México no automáticamente. Entonces, el abandono de los acuerdos de Bretton Woods por Estados Unidos en 1971 se reflejaron recién de forma categórica en 1982 en México. Eso era lo que se quería recalcar. Y aquí
Y claramente hay una, tratar de comprender, pero como lo decía el doctor Dussel, es muy difícil comprender, comprender lo que quiere hacer Trump. Pero para entender los tiempos es muy importante porque, por ejemplo, México tuvo un mal entendimiento de lo que fue la crisis de 1982. Entonces, la crisis de 1982 fue un problema fiscal, un problema de tasas de interés a nivel internacional y no fue un problema del modelo de sustitución de importaciones o de industrialización guiado por el Estado. Entonces, entender lo que nos está pasando en este momento también es fundamental. Hay una cuestión, aquí lo comentaban tanto el doctor Dussel como el doctor Huerta, que Trump va a querer negociar el TEMEC de nuevo. Bueno, la última negociación del TEMEC no nos fue tan mal, ¿eh? O sea, incluyeron aumentar los salarios mínimos, democratización de los sindicatos. Y la otra cuestión es que junto a la administración de Biden impusieron ciertas barreras que generaron que hoy México sea el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, si bien la renegociación de los tratados no se tiene que hacer de la forma poco civilizada que lo puede plantear Trump, no necesariamente eso va a generar efectos negativos para México. Y como última reflexión que quisiera hacer es sobre la estabilidad macroeconómica y el plan México. Yo no es que en la actualidad es interesante. México nunca tuvo controles de capital. Es importante comentarlo. Entonces, desde 1925, supongamos desde que se inicia el Banco de México hasta la actualidad, excepto entre 1981 y 82, México no tuvo controles de capital. Había administración del comercio, pero no controles de capital. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque cuando hay controles de capital en las potencias, ¿sí? Tú no necesitas imponer controles de capital como país receptor de esos capitales porque te llegan, pero te llegan pocos, ¿sí? A partir de que en Estados Unidos y en Europa y en el resto del mundo se levantan los controles de capital, nos inundan los capitales, ¿sí? Y eso se reflejó en 1976, en el 82 y en el 94. Pero, por ejemplo, claramente en la actualidad se están volviendo a prácticas de políticas comerciales de vieja usanza en un mundo nuevo, en un mundo que está dominado por las finanzas. Es diferente a un mundo dominado por los controles de capital. Entonces, estas políticas de Trump, de poner un arancel del 25%, del 100% para China, no hay evidencia empírica que nos diga qué puede ocurrir con eso, ¿sí? Entonces, es importante considerarlo. Y la otra cuestión que es importante considerar es que si queremos tener cierta estabilidad, tenemos que o mantener las políticas fiscal y monetaria alineadas de acuerdo a lo que hemos tenido en los últimos 20 años, o tenemos que imponer controles de capital. No podemos tener las dos. Ya no hay más un trilema, sino que hay un dilema. ¿Sí? O tenemos la una o tenemos la otra. Entonces, si no vamos a tener controles de capital, sí o sí, me salía recién otro tipo de expresión, pero sí o sí tenemos que tener políticas macroeconómicas estables, porque si no eso va a generar, es un ingrediente más para la inestabilidad. Y si a los problemas que tiene México le incorporamos inestabilidad macroeconómica, eso va a generar problemas adicionales, ¿sí? Entonces, por último, comentando sobre el Plan México, creo que es un buen documento, por lo menos está en borrador, pero por lo menos en el papel se están poniendo algunas cuestiones que hace un año eran impensables. Por ejemplo, lo de la cuestión de la sustitución de importaciones, ¿sí? Por ejemplo, el nuevo rol de la banca de desarrollo. ¿Por qué nuevo rol? Porque hay que cambiar las leyes para que la banca de desarrollo tenga un protagonismo en
dar préstamos directos a empresas. En la actualidad, si bien hay créditos directos a empresas, hay ciertas restricciones. Entonces hay que cambiar las leyes para que la banca de desarrollo, las 6 bancas de desarrollo, más el INSS y otras instituciones que tienen grandes capitales, puedan fungir como generadores de crédito en la economía nacional. Y eso además, dentro del Plan México, está avalado o se quiere avalar con las políticas del Banco de México. Entonces, bueno, el plan México todavía está escrito, simplemente es una cartita de los Reyes Magos. Entonces, esa sería la parte negativa. Pero es un paso inicial para mí en la dirección correcta. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Santiago, por tu comentario. Vamos a darle la palabra a Saúl para que también responda algunas de las preguntas. Muchas gracias. Pues creo que no hubo preguntas para cambio climático, pero voy a hacer una reflexión en torno a lo que decía el profesor Enrique. Pues es importantísimo, ¿no? Incorporar todas estas cuestiones de externalidades, de uso de recursos en nuestros análisis económicos, independientemente del área en la que estemos. Es una cuestión transversal. Entonces, incluso los, no sé, estudios de desarrollo, estudios macro, pues ya hay muchos trabajos que están haciendo eso. Por ejemplo, ahora están viendo algunos trabajos, tanto académicos como de instituciones internacionales, sobre el riesgo al que está expuesto el sector financiero debido a impactos de cambio climático y también a impactos de pérdida de biodiversidad. Entonces, ahí hay que estar alerta, ¿no? Un poco retomando lo que decía el doctor Arturo Huerta sobre, pues sí, Estados Unidos tiene un montón de petróleo y otros países que tienen un montón de petróleo. Y ahí creo que están en la disyuntiva de decir, dada esta tendencia que seguramente ustedes han escuchado de economías carbono neutral o transitar hacia una economía baja en carbono, ahí hay riesgos de transición, ¿no? Y por dar un ejemplo muy trivial es este de los vehículos eléctricos. Es una transición hacia otro tipo de movilidad, hacia otro tipo de uso de energía, ¿no? Ahí pues hay un riesgo. ¿Quién va a componer esos vehículos? Los mecánicos que existen ahora en México de combustión interna, ¿a dónde se van a ir? Tienen que capacitarse, hay un riesgo para el empleo. Esto del petróleo es también algo que se llaman los activos varados, ¿no? Si ahorita dejamos de usar petróleo y nos vamos a energías renovables, ahí se va a quedar el petróleo. Y es un activo que ahí no se va, o eventualmente no se usaría. Entonces, quizá puede haber una competencia ahorita por usar los combustibles fósiles antes de que quizá ya sea irreversible, ¿no? Que ya tengamos que tener impuestos al carbono muy alto o que el clima esté cambiando muy fuerte, ¿no? Entonces, ojalá no haya un efecto en cadena, que otros países empiecen a hacer lo mismo. Por eso insisto en que hay que estar, pues es controversial el personaje, pero sí hay que estar atentos de cómo se comportan la matriz energética, las emisiones anuales y diversas políticas que se van instrumentando. Y bueno, pues aquí también, como el profesor Dussel menciona, invitar a estudiantes porque hace falta mucha investigación. Este es un tema de coyuntura que, por supuesto, tiene que apoyarse con cuestiones históricas y con cuestiones de otro tipo para poder entender el fenómeno, pero da para un montón de investigaciones que nos hacen falta a nivel macro, a nivel micro, a nivel solo de ver alguna cuestión en específico. Y hay un sinnúmero de inquietudes. Ya aquí creo que se han vertido algunas. Esto va a seguir al menos 4 años y será bueno ir viendo cómo se comporta. Una de las cosas que viene es lo de Temec, ¿no? Que ya no sé si va a ser en 2026 o quizá sea ya, ¿no? Pero sí hay que explorar, al menos saber qué puede pasar bajo ciertos escenarios, ¿no? En términos, dado que a mí me toca conversar de eso, pues en términos ambientales o ecológicos, como ustedes lo quieran. En economía tenemos ahí ya varios instrumentos, tanto teóricos, metodológicos, para estudiar este tipo de cosas y lo ofrece la economía ecológica y la economía ambiental. Ya no quiero llamarle
neo, porque ya me dio miedo que, neoeconomía ecológica o neoeconomía ambiental, pero sí creo que hace falta mucho esfuerzo, tanto de reflexiones teóricas como empíricas, para que los economistas tengamos mejores herramientas para analizar este tipo de cosas. Por ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Saúl. Pues si tienen ganas una ronda más y luego ya pequeña, ¿sí? ¿Quieren participar el público una ronda más? ¿Sí? Y luego una pequeña respuesta de los ponentes, pequeña, esta vez sí, no tan larga. Ok. Aquí. Sí, sí. Estamos en un contexto de libre movilidad de capitales. Y para que la libre movilidad de capitales no te actúe en forma especulativa, tú tienes que asegurar la estabilidad de la moneda. Entonces, toda la política macroeconómica está dirigida a asegurar la estabilidad de la moneda. De ahí que predomina la alta tasa de interés, la austeridad fiscal, ¿no? Y toda la promoción de entrada de capitales para tener reservas internacionales que te aseguren la estabilidad del tipo de cambio. Y esa política macroeconómica te actúa en detrimento del sector productivo, porque aprecias el tipo de cambio, te disminuye tu competitividad y de ahí la desindustrialización que venimos enfrentando. Entonces, efectivamente, si tuviésemos control de cambios, podrías bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público, joder el crecimiento económico, ¿no? Pero lógico, el país no establece control de cambios porque el capital dejaría de venir y la economía mexicana depende de entrada de capitales. Y desgraciadamente entra más capital financiero que la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces de ahí que lo financiero ha venido creciendo y lo productivo ha sido estancado, ¿no? Con respecto al plan, te acabo de mandar un artículo que publiqué el martes pasado, ¿no? Donde el Plan México no tiene sustento endógeno para viabilizar. No hay viabilidad alguna de que la inversión vaya al 25%. Para que la inversión crezca, tú tienes que ofrecer condiciones de rentabilidad para que el capital invierta. ¿Y qué condiciones de rentabilidad vas a ofrecer? Con la restricción del gasto público, la inversión pública, con la alta tasa de interés, ¿no? Lógico, la alta tasa de interés te favorece lo financiero y no va a la esfera productiva. Eso, que el 30% de los créditos va a las pymes. La banca no le va a prestar a las pymes si estas no tienen condiciones de pago. Y aparte el plan no dice nada de tasa de interés, ¿no? Entonces, la sustitución de importaciones, repito, requiere inversión, ¿sí? ¿No? Financiamiento, que a las altas tasas de interés establecidas, ¿quién te va a invertir? ¿Quién te va a pagar la tasa? ¿Quién va a generar una rentabilidad para pagarle a la banca comercial? Hay que estudiar y leer mucho, jóvenes. Bueno, muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, solo que dejemos a Santiago que responda. Si Dulce también quiere responder, pero no, le damos la palabra primero a Santiago y luego al doctor Dulce. Sí, Estamos creo que conversando. estoy de acuerdo con Arturo, solamente que en el margen, es decir, claramente con las políticas que se están planteando nuevas respecto al Plan México, no son una guía para crecer al 6%, ¿no? Pero sí son una posibilidad dentro de las condiciones estructurales e institucionales que tenemos en la actualidad de incrementar el crecimiento económico, en especial porque tenemos, estos 6 bancos de desarrollo y otras instituciones públicas que pueden generar crédito. Hoy está en 1,5% del PIB el crédito de la banca de desarrollo. Eso se puede llevar fácilmente al 10% del PIB. Entonces, ahí hay dentro de de la estructura que tiene hoy la economía nacional,
existe la posibilidad para que eso detone una mejora en el crecimiento económico. Bueno, esa tasa de interés puede ser menor a la tasa de interés que cobran los bancos comerciales porque sería de la banca de desarrollo y no es necesario que genere ganancia. Entonces, por eso, pero sería una nueva estrategia, ya no de una banca de desarrollo de segundo piso, sino una banca de desarrollo de primer piso, guiada con este plan y respaldada por el Banco de México. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy viendo, hay que ver la gente que está haciendo el plan de desarrollo está pensando, el plan México está pensando, pero sí creo que es una posibilidad una ventana para poder crecer más dentro de la estructura actual que tiene la economía mexicana. Ok, gracias, Santiago. Doctor. Muy breve. A ver, el planteamiento que hice acá no fue en contra de la macro. Mi planteamiento fue a que la macro considerara seriamente un diálogo con la micro, la meso y aspectos territoriales. El tema que estamos discutiendo, crédito, al financiamiento a las pymes, es un tema macro, por supuesto. Ojo, también es un tema micro, es un tema meso o regulatorio, institucional y territorial. No estoy acá lanzando acusaciones, pero sé de colegas en este posgrado que quieren discutir temas de X temas. No me vengas con este diálogo. Acá lo que rige es la macro. Y son muy ignorantes sobre la micro, la meso, temas territoriales. Yo lo único que invito es un diálogo, no vaya a ser que la micro, la meso y la territorial enriquezca la macro, en algunos casos la macro es más relevante, no estoy diciendo muera, no, lo que estoy diciendo es, ojo, hay colegas que dicen, no, qué diálogo, deja de molestar con tus temas micros, ¿a quién le importa? Y la organiza. Acá es la macro, ¿no? Post, neos, etcétera. Diálogo o no, ¿no? Uno. Y dos, por ahí se mencionó que no queda claro cuál es el impacto de los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto a China. Eso no es así, eso está muy claro. Ha habido un proceso de desempotramiento o decoupling dramático. Es decir, desde 2018, cuando Trump empieza con los altos aranceles, que son bajos comparados con los que está especulando y amenazando Trump, China fue el primer socio comercial de Estados Unidos, 2017, antes de los aranceles. China participó con el 16, casi 17% del comercio de Estados Unidos. 2023, y va a caer más en el 24, no está el dato a diciembre, 2023 cayó del 17 al 11%. No solo por aranceles, pero por múltiples medidas tecnológicas, etc. Entonces, está clarísimo. Es decir, si ayer le hubieran impuesto 50% de aranceles a flores y petróleo y demás de Colombia, no el lunes, pero después de un tiempo eso tiene, por supuesto, que tiene un impacto. En el caso de China es muy claro. Ojo, que ha hecho China es diversifica, exporta en vez de Estados Unidos, pues a México, a Brasil, a Rusia, etc. Nada más para aclarar, ahí hay mucha bibliografía si les interesa. Gracias. Ok, muchas gracias. Saúl, ¿quisieras decir algo más? Pues muy breve porque supongo que ya tienen hambre, ¿no? Ujú. Bueno, creo que en términos generales quisiera, no sé si a nombre también de los colegas, agradecer por la invitación porque nos da la oportunidad de, pues a lo mejor como sea la plática, pero nos da la oportunidad de conversar temas que a lo mejor no se conversan regularmente y más en un foro como estos. Ojalá se pueda continuar, que veo que ya hay alguna iniciativa para discutir temas de coyuntura
Y efectivamente, ¿no? Los temas micro, macroambientales, desarrollo, género, todos los temas creo que en la actualidad tienen mucho que se relacionan, ¿no? Entonces, muchas gracias y ahí la Ok, dejo. gracias. Bueno, pues agradecemos a todos su paciencia, a los ponentes su gran participación y debate. Y bueno, pues la mesa queda abierta para posibles conversatorios. Y pues agradecer a todos, muchas gracias, Saúl, Santiago y doctor Enrique, y pues que estén pendientes de nuevas convocatorias y nuevos conversatorios. Bueno, muchas gracias.